En este video vamos a aprender algunos conceptos de microeconomía que son muy importantes, tales como el cambio en la cantidad ofertada, cambio en la oferta, cambio en la cantidad demandada y cambio en la demanda. Vamos a estudiar primero el cambio en la cantidad ofertada. Para esto vamos a trazar una curva de oferta S1 y vamos a escoger dos puntos a lo largo de esta curva. En el punto 1 tenemos que al precio P1 se está ofertando la cantidad Q1. En el punto 2 tenemos que con el precio P sub 2 tenemos la cantidad ofertada es Q2. Un movimiento desde el punto 1 al punto 2 es lo que constituye un cambio en la cantidad ofertada. Y este solo puede ser causado por cambios en el precio. Entonces, en este caso, el precio aumentó, ¿verdad? Como el precio aumentó, la cantidad ofertada también aumentó. Se entiende por cambio en la cantidad ofertada un movimiento a lo largo de una curva de oferta dada. Por ejemplo, en esta gráfica se observa el cambio de la cantidad ofertada Q1 a la cantidad ofertada Q2. Como puede observarse, el cambio en la cantidad ofertada solo puede darse si cambia el precio P. O sea, un cambio en la cantidad ofertada solo puede ocurrir si el precio del producto bajo análisis cambia. Veamos ahora qué es cambio en la oferta. Otra vez vamos a trazar una curva de oferta S1 y vamos a acordarnos de que la oferta solo cambia cuando hay cambio en las determinantes. Entonces supongamos que una determinante dada, ¿verdad? Una de las determinantes de oferta causó que se desplazara esta curva de oferta a una nueva curva que la vamos a llamar S2. Eso significa de que tuvo que haber un cambio en una de las determinantes de la oferta para que la curva de oferta se desplazara, en este caso, hacia la derecha. Se entiende por cambio en la oferta un desplazamiento de la curva de oferta a la izquierda o derecha. Por ejemplo, en la gráfica se observa el cambio de la curva de oferta S1 a la curva de oferta S2. Como puede observarse, la flecha roja indica que ese desplazamiento de la curva de oferta puede ser causado por cambios en una de las determinantes de la oferta. Las determinantes de la oferta son cuando tenemos cambio en el número de vendedores o productores, cambio en los impuestos y subsidios, en los precios, en este caso serían los costos de los factores de producción, cambio en la tecnología y cambio en precios de productos competidores por los mismos factores, tales, por ejemplo, en un área donde se produce maíz también se puede cultivar frijoles, y si el precio de uno de ellos cambia, definitivamente que el productor va a escoger la producción del producto que le resulta más rentable. Y por último tenemos la expectativa del precio en el futuro, la expectativa sobre el precio del bien bajo análisis, ¿verdad? Entonces, solo los cambios en estas determinantes pueden ocasionar cambios en la oferta. Como puede verse, el precio P del producto no es una determinante de la oferta, pero sí la expectativa sobre cambios en dicho precio. Los cambios positivos en las determinantes causan que la curva de oferta se desplace hacia la derecha, y los cambios negativos en las determinantes causan que la curva de oferta se desplace hacia la izquierda. Veamos ahora que, continuando con el ejemplo de cambio en la oferta, ¿qué significa en términos económicos cuando una determinante causa un desplazamiento de la curva de oferta? Bueno, como podemos ver en la curva S1, al precio P1, la cantidad ofertada era Q1. Si una determinante causa de que la curva de oferta se mueve, en este caso, hacia la derecha, ahora tenemos que bajo el precio P1, la cantidad ofertada es Q2, y esta cantidad Q2 es mucho mayor que la cantidad Q1. Entonces, es importante observar que un desplazamiento hacia la derecha a la curva de oferta S2 indica que la cantidad ofertada, QS, es ahora mayor a los mismos precios que enfrentaba S1, la curva de oferta S1. En el gráfico puede observarse, por ejemplo, que al precio P1 la cantidad ofertada en S1 es Q1, pero al desplazarse hacia S2 la cantidad ofertada es Q2, y puede observarse que naturalmente, ¿verdad?, Q2 es mayor que Q1.
O sea que cambios positivos en las determinantes de la oferta implica que la producción del bien bajo análisis aumenta a cualquier nivel de precios. Eso es bueno para la sociedad, sobre todo si se toma en cuenta que cambios positivos en la tecnología, reducción en los impuestos o precio de los factores de producción causan aumento generalizado en la producción del bien bajo análisis. Veamos ahora qué es un cambio en la cantidad demandada. Para esto vamos a trazar una curva de demanda, la vamos a llamar D1, y vamos a seleccionar dos puntos. El punto 1, tenemos que al precio 1 se está demandando la cantidad Q1. En el punto 2 se tiene que al precio P sub 2 se está demandando la cantidad Q sub 2. En este caso podemos ver que un desplazamiento del punto 1 al punto 2 es lo que constituye un cambio en la cantidad demandada. O sea, que en este caso el precio decayó, ¿verdad? Si el precio disminuye, ¿qué está pasando con la cantidad demandada? Aumenta. Se entiende entonces por cambio en cantidad demandada un movimiento a lo largo de una curva de demanda dada. Por ejemplo, en la gráfica se observa el cambio de la cantidad demandada Q1 a la cantidad Q2. Como puede observarse, el cambio en la cantidad demandada solo puede darse si cambia el precio P. O sea, un cambio en la cantidad demandada solo puede ocurrir si cambia el precio P del bien bajo análisis. Solo si tenemos, pues, en este caso, un cambio en el precio del producto, es que se puede dar un cambio en la cantidad demandada. Veamos ahora qué es cambio en la demanda. Vamos a trazar otra vez una curva de 1 y ya sabemos que la demanda va a cambiar solamente si hay cambio en las determinantes de la demanda. Entonces, la demanda va a cambiar bajo un efecto del cambio en una de las determinantes de la demanda. Entonces, supongamos que una determinante tuvo un cambio y que ocasionó que la curva de demanda se desplazara hacia la derecha. Ahora tenemos la curva de 2. Se entiende por cambio en la demanda entonces un desplazamiento de la curva de demanda a la izquierda o derecha. Por ejemplo, en la gráfica se observa el cambio de la curva de demanda de 1 a la curva de demanda de 2. Como puede observarse, la flecha roja indica que ese desplazamiento de la curva de demanda puede ser causado por cambios en una de las determinantes de la demanda. ¿Y cuáles son estas determinantes? Bueno, son el número de compradores, en este caso pues la población que consume ese bien, el ingreso de esos consumidores, cambios en el ingreso de esos consumidores, cambio, ¿verdad?, en los precios de bienes sustitutos y complementos. Tenemos, por ejemplo, que si tomamos café, se toma con azúcar, entonces si hay cambio en el precio del azúcar va a afectar el consumo de café o viceversa. Y los complementos son productos, los sustitutos son productos que sustituyen el uno por el otro. Por ejemplo, en lugar de tortillas podemos comer pan, o en lugar de tortilla también podemos comer guineos verdes cocidos y otro tipo de bastimento. Cuando tenemos cambios en los gustos y preferencias, también eso ocasiona cambios en la demanda. Y cambios en las expectativas sobre el precio futuro del bien también ocasiona cambios en la demanda. Solo estos cambios en estas determinantes pueden ocasionar cambios en la demanda. Como puede verse en el gráfico, ¿verdad?, el precio P del producto no es una determinante de la demanda, pero sí lo es la expectativa sobre cambio en dicho precio. Cambio positivo en las determinantes causan que la curva de demanda D se desplace hacia la derecha y cambios negativos en las determinantes causan que la curva de demanda se desplace hacia la izquierda. Siguiendo con este ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, ¿qué significa un cambio positivo en la curva de demanda? Bueno, bajo el precio P1 teníamos que en la demanda 1 la cantidad que se estaba demandando a ese precio era Q1. Cuando se desplaza hacia la derecha tenemos un nuevo punto, ¿verdad?, que es el punto que ahora en la nueva curva de demanda implica que el precio P1 ahora se demandaría la cantidad Q2 y efectivamente, obviamente, ¿verdad?, la cantidad Q2 es mucho mayor que la cantidad Q1. Es importante observar que un desplazamiento hacia la derecha a la curva de demanda de 2 indica que la cantidad demandada QD es ahora mayor a los mismos precios que enfrentaba de 1. En el gráfico puede observarse, por ejemplo, que el precio P1, la cantidad demandada en D1 es Q1, pero al desplazarse hacia D2, la cantidad demandada es Q2 y puede observarse que Q2 es mayor que Q1. O sea,
que cambios positivos en las determinantes de la demanda implica que la demanda del bien bajo análisis aumenta a cualquier nivel de precio. Es por eso que aumentos en la población o el ingreso causan un desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda. Por el contrario, una reducción en el ingreso o el número de pobladores causa un desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda.